Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a una nueva entrevista de Carta Política. Vamos a tratar un poco los sucesos en nuestra querida Argentina, ¿no? En los últimos momentos. Ya hacía mucho que nos veníamos debiendo una cita para hablar sobre los primeros meses de la gestión del presidente Javier Milei, con su paquete de medidas económicas, políticas, la llamada Ley Ómnibus o Ley de Bases, que se está debatiendo, que va a proceder a debatirse pronto en el Congreso de la Nación. Este es un pequeño resumen para todos los que nos están viendo desde países normales, con economías normales. Para empezar, permítanme decirles, los odio con toda mi alma. Y segundo, vamos a juntarnos en esta ocasión con una amiga de la casa, Caro Dávila, periodista acreditada en el Congreso de la Nación y politóloga, que ya nos ha acompañado muchas veces, ¿no? Para hablar, para debatir juntos, charlar un poco, compartir sobre la situación en nuestro país y, bueno, llevarlo un poco a los que nos miran desde afuera, un poco de análisis y, bueno, también a los que nos miran desde adentro. Acabamos de cerrar con una conferencia del ministro de Economía, Luis Caputo, en el que acaba de aclarar que van a retirar el capítulo fiscal de la Ley de Bases luego de una fuerte presión por parte de los gobernadores provinciales. Recordemos que Argentina es un país federal. ¿Cómo te encontrás, Caro? Bienvenida. Hola Feli, ¿qué tal? Bueno, primero gracias como siempre por la invitación. La verdad que nos veíamos este encuentro desde el año pasado, así que Sí. se dilató bastante el encuentro, pero la verdad que un placer como siempre y también saludo a la gente que nos está viendo de otros países y que por ahí es muy difícil entender lo que está pasando en la Argentina, así que bueno, esperemos poder llevarle un poco de claridad. Esperemos que así sea. Y bueno, ¿qué acabamos de ver? ¿Qué acabamos de ver? Luis Caputo acaba de anunciar que se retira el capítulo fiscal de la ley de bases. Supongo que el origen de esto, porque después de 45 días en los que hubo una intransigencia absoluta por parte del oficialismo, la esperable intransigencia absoluta que sabíamos que iba a tener Milei en muchas cosas, finalmente cede y cede en algo muy importante ante una fuerte presión de los gobernadores, ¿no? Eso es lo que estaríamos viendo. Sí, así es. La verdad que tuvieron que ceder porque los votos no estaban. Te digo que incluso con esta movida política del gobierno nacional no creo que estén. ¿Por qué? Porque si bien los puntos centrales del proyecto de esta ley Omnibus estaban centrados en, por un lado, las retenciones, que era lo que le planteaban los gobernadores, y también la movilidad jubilatoria, había otros puntos. De hecho, salió ayer un comunicado de Hacemos Coalición Federal y de Innovación Federal, dos bloques que son opositores, pero que apoyaron con la firma del dictamen de mayoría al oficialismo, que estaban en contra de las privatizaciones de las empresas estatales. Entonces, creo que no solamente pasaba por este punto, y otro dato también muy importante es que dentro de este capítulo del que habla Caputo, el capítulo fiscal, se sacarían también beneficios para las provincias que ya habían sido analizadas, consensuadas, como el tema del azúcar, de la pesca, que esto se había analizado con los mandatarios provinciales. Entonces me parece acá que por un lado saca algunos puntos que generaban conflictividad, conflicto, pero por otro lado también le quita beneficios a los gobernadores. Entonces, habrá que ver y habrá que sentarse a ver la letra chica y la negociación de fondo de cómo va a continuar esto, porque uno podría decir, bueno, escuchó el oficialismo porque no tenía los votos, cedió en estos puntos centrales, pero hay otros puntos que, por un lado, también generan conflicto, como te mencionaba antes, privatizaciones, y por otro lado también hay otros como los beneficios que se les están quitando. Tema ganancias, también lo mencionó Caputo, que si bien ganancias no está, esto hay que aclararlo, dentro de la ley Omnibus, se había enviado otro proyecto que hablaba sobre este tema para volver o generarles más ganancia a los gobernadores. Bueno, esto también se corre de la escena política, se corre del debate, por lo menos que lo que está anunciando Caputo. Por eso me parece que estas concesiones que se hicieron, por un lado podrían generar algún tipo de consenso, pero por otro lado también pueden generar conflictos. Así que habrá que estar atentos a ver cuáles van a ser las respuestas de los gobernadores. Hay una gran cantidad de polos de oposición a a las políticas del gobierno nacional y sobre todo ninguna de las fuerzas políticas parece haber mostrado intenciones de ceder, ¿no? Ni siquiera los que parecía que iban a tener una actitud más dialoguista. Esto ya lo veíamos desde el año pasado, ¿no?
que Milei no disputó provincias, no buscó construir poder regional, ni siquiera buscó tener diputados provinciales y por ende queda en una situación de desventaja muy fuerte, no tiene con qué presionar. Y los Sí, y gobernadores, bueno, además, quedan sí, perdón que en te, esa posición de poder. totalmente, y además el desgaste político, que si bien hace poco tiempo que asumió Milei, le declaró casi la guerra a los gobernadores, lo mismo hizo Caputo. Caputo hace 48 horas atrás estaba tuiteando y diciendo que si se quitaban estos capítulos económicos, que justamente tienen que ver con todo lo que acaba de mencionar, se le iban a reducir justamente las ganancias y los beneficios a las provincias. Fue como una especie de amenaza. Ahora da este anuncio. Pero ojo, ¿por qué? Porque si bien lo que se busca o lo que se intenta hacer es llegar al déficit cero con esto, por más de que se quite, Caputo también anunció que esto se iba a hacer de alguna u otra manera. En el proyecto se anuncia que se le van a delegar las facultades al Poder Ejecutivo. Entonces, si vos, y esto lo decía Unión por la Patria, el titular del jefe de la bancada de diputados, Germán Martínez, de Unión por la Patria, que decía que bueno, nosotros no le aprobamos esto, pero que si la llegan a aprobar el resto de los bloques, le están dando beneficios. Es decir, por más que vos te opongas y saques algunos artículos, mi ley en pocos meses, si se aprueba este proyecto, lo puede hacer a través de estas facultades. Así que creo que es un entramado muy complicado y muy complejo para poder visualizar qué es lo que puede llegar a pasar en los próximos meses. Sí se necesitaba hacer un cambio porque de esta forma el gobierno no tenía los votos, pero insisto, creo que hasta último momento no sabemos si los votos van a estar, si las negociaciones van a continuar y si habrá más cambios y cómo va a impactar esto de lleno en los gobernadores. Así que me parece que el clima está bastante tenso como para decir, ya el gobierno tiene los votos, ya está, ya se aprueba. No, también hay que discutir un poco la relación entre los gobernadores y el Congreso, ¿no? Porque es como que se da por sentado también eso, y en realidad los votos que pueden más estar en juego son los de partidos que no responden a los que están hoy en las provincias gobernando. Y también sería interesante repasar un poco cómo el gobierno ha manejado o capaz en algún intento como de desviar, ¿no? Las distintas atenciones, porque entre la ley ómnibus y el decreto gigante, el megadecreto, no sabemos, o alguno capaz que lo mire de afuera no sabrá muy bien qué se debate primero, qué va incluido en cada uno, y así como que se pierde un poco, ¿no? La discusión y no se sabe muy bien en qué posición estamos. Sí, y creo que esa también es parte de la estrategia política de Milei, la confusión, ¿no? Porque te digo que ni los periodistas que estamos acreditados sabemos los 500 artículos uno por uno que incluye esta ley Omnibus. Si bien se quitaron 100, más de 100 artículos, es muy difícil poder memorizar todo eso. Y por otro lado, también lo que vos mencionabas del DNU, ya pasó el plazo para que la comisión bicameral permanente de trámite legislativo trate el DNU. Bueno, desde la oposición, Unión por la Patria también quiere convocar a sesiones para el 1 de febrero para que se trate en el Senado de la Nación y se empiece a debatir esto en el Congreso de la Nación. Así que me parece que es central acá ver qué va a hacer Villarruel, si va a convocar a sesiones en el Senado para tratar este mega DNU, y por otro lado, en paralelo, esta ley ómnibus. Ahora bien, la mentalidad de mi ley, por lo general, hasta el momento, lo que se vio, es que él pensaba que con parte de esta oposición dialoguista, ¿no? Conciliadora, iba a poder llevar adelante todo lo que él quisiera porque contaba con ese, entre comillas, 55% de los votos que ganó en el balotaje. Que, bueno, se habla de que son prestados también, ¿no? En una segunda vuelta. Sí. Pero no es un cheque en blanco y lo han demostrado los legisladores que se sentaron a dialogar y que realmente tenían la intención de ayudar al gobierno, pero le decían, bueno, nosotros no podemos darte todo, necesitamos Claro. negociar y consensuar. Bueno, ¿cuál fue la primera modificación? Estos 100 artículos que se quitaron. ¿Qué pasaba? Seguía habiendo conflictos y no se saldaban las diferencias. Y ahora esta noticia que realmente tuvo un impacto de lleno, y te diría el mismo día del dictamen de mayoría, porque después al día siguiente los legisladores que apoyaron al gobierno, los opositores,
se habían dado cuenta que habían firmado otra cosa de lo que ellos esperaban. Entonces creo que acá se armó todo un revuelo político de cuál fue finalmente el dictamen de mayoría, y de hecho algunos piden la nulidad de este dictamen. Así que la verdad que es bastante complicada la situación en el Congreso. Sí, es evidente, es complicado en todos los frentes, ¿no? Tenemos el Congreso, los gobernadores, encima los distintos actores, tenemos también un panorama provincial muy distinto al que estamos acostumbrados, ¿no? El monocolor peronista, pasamos a tener 10 gobernadores de lo que era Juntos por el Cambio, que además se fraccionó y tenemos a los radicales, a los del PRO, a varios peronistas, es como que no hay un bloque único que pueda además construir una mayoría en la que Milei se pueda decir me agarro de este grupo, ¿no? Y decirme, negocio con este grupo, no, tiene que negociar con un montón de grupos y también tampoco parece haber una gran intención, ¿no? De negociar. Sí, y fíjate también que en las elecciones que se fueron dando en las distintas provincias, la fuerza de Javier Milei hizo una pésima elección, por lo cual todo está centrado en su, no sé si liderazgo llamarlo, pero sí en su figura política y detrás de él todo el resto de los funcionarios. Fíjate también la primera crisis política de cómo se filtra una reunión, una declaración a través de una reunión con los ministros y cómo sale expulsado o echado el ministro de Infraestructura, el primer ministro que se va del gobierno ya a los pocos días de haber asumido. Entonces creo que la crisis política se viene acrecentando, creo que va a haber muchas traiciones al interior de su propio espacio, hay mucha gente que está esperando muchas cosas, muchos beneficios, y lamentablemente esta incapacidad del presidente de poder escuchar, más allá de lo que dijo Caputo hoy, creo que estamos frente a una personalidad totalmente diferente. Él siempre lo mencionó, él se dijo anticasta, pero bueno, más allá de todo lo que uno se pueda analizar de quiénes forman el gobierno, creo que viene a irrumpir con todo lo que se vino viendo hasta ahora. Sí, y muy interesante analizar eso que señalás, ¿no? La primera crisis interna que le vemos al oficialismo, a tan solo 45 días que asumen, le tumban al ministro de Infraestructura, o sea, se cae por haber filtrado precisamente las declaraciones que llevaron a que se inflamara más la situación con los gobernadores, ¿no? Él, los voy a dejar sin un peso, los voy a fundir a todos. Y bueno, en ese sentido, vos decís que podemos ver más traiciones a lo largo del gobierno. Sí, ¿y sabes por qué? Primero porque hace poco que asumió. Entonces, ni siquiera está esta llamada luna de miel. Fíjate que ni siquiera, más allá de el apoyo político que todavía sigue teniendo en otras provincias, en el AMBA bajó mucho la imagen de Javier Milei. Sí se sigue Ujú. sosteniendo en el resto del país porque dicen que, o por lo menos tienen la esperanza de que la inflación va a bajar. Ahora, si vos tenés los primeros meses de gobierno una tendencia a la alza de la inflación, Ujú. 30% o más todos los meses, me parece que esto va a terminar de dilatar el capital político. Incluso ya hay Ujú. gente que había apoyado ese dictamen de mayoría, como el bloque de Pichetto, de Innovación Federal, que responde también a varias provincias. Creo que lo que se está viendo es decir, bueno, corrámonos de acá, porque nosotros nos vamos a inmolar con él, vamos a quedar muy, muy mal parados y vamos a ser parte del problema. Esto es lo que se está viendo hoy en el Congreso. Pichetto hoy decía que el gobierno necesita de consensos porque 4 años así no va a seguir adelante, ¿no? Entonces, fíjate la advertencia que le hacen desde la política, desde el Congreso, y lo mal que empezó todo desde el día 1, cuando él toma su mando presidencial el 10 de diciembre y no le habla al Congreso de la Nación. Entonces, ahí es cuando se empieza ya a resquebrajar esta relación. Sí, empieza a depender cada vez más de un apoyo popular que además fue condicionado a que se dieran resultados y no los está viendo y aún si tuviera paciencia como es de esperar que se pida, no se espera que dure tanto tiempo. Lo que depende es de que siga fresco, ¿no? El recuerdo del gobierno que acaba de terminar, que terminó hace 45 días. El desprestigio de una oposición compuesta por la política tradicional, hasta eso le queda por ahora. Sí, e incluso también este cogobierno con el PRO, ¿no? Mauricio Macri metido Ujú. en el medio de todas estas negociaciones, reunido con Villarroel.
bueno, Caputo, el ministro de Economía, que también estuvo con Mauricio Macri, Sturzenegger, Patricia Bullrich, Petri, hay tanta cantidad de gente. Bueno, quedó Daniel Scioli, imagínate, que fue el único de la gestión anterior, bueno, quedaron otros más, ¿no? Pero quizás el que más se conoce o uno de los más destacados actualmente. Pero fíjate cómo se da toda esta reconfiguración del poder. Y también es interesante verlo más allá de que nosotros somos parte de esa sociedad civil y de que podemos también tener todo, sufrir los ajustes, sufrir varias consecuencias de todo esto, es cómo se está dando esta crisis de representación, no solo en la Argentina, también está pasando en otras partes del mundo, que no se terminan de resolver los problemas, la política tradicional, pero esta gente nueva que llega al poder tampoco lo hace, incluso lo empeora. Entonces, habría que plantearse cuál es el sistema que de acá al futuro, por eso es importante tener quizás una foto actualmente para ver qué es lo que puede pasar en la historia, ¿no? Pero más allá de eso, y no me quiero ir por las ramas, poder analizar este momento histórico que estamos viviendo y atravesando los argentinos para poder decir, bueno, ¿qué se puede hacer? Porque está esta contradicción, ¿no? Decir, bueno, me canso de ir a votar, no tengo ganas de ir a votar porque es todo lo mismo, pero por otro lado también todo lo que eso incluye, ¿no? E involucra, de decir, bueno, si yo me desconecto de la realidad, también va a haber malas consecuencias malas. Entonces, bueno, creo que en eso estamos yendo a partir de la asunción de Milei. Mm. Estamos viendo, sí, un montón de cuestiones en varios frentes y como vos dijiste, analizar el momento histórico y también se pueden extraer un montón de cosas y bueno, vemos mucha gente que lo está analizando desde afuera a nivel exterior, lo dijo el propio Caputo y en eso le voy a dar la razón. Hay mucha gente afuera de Argentina que finalmente sabe dónde está Argentina y finalmente está Sí. mirando este proceso. No sé si con los ojos con los que el ministro Caputo cree que los están viendo, pero ¿qué le Y vamos a después de hacer? la conferencia de Davos, creo que cayó muy mal su discurso del presidente, la verdad que muy anacrónico, todas las postulaciones que hizo y sobre todo señalar con el dedo a Occidente donde Argentina no es nada en el mundo y esto hay que decirlo porque es así, somos un país de América Latina que no tiene incidencia, que no somos potencia y bueno, quizás él cree que sí, que todo el mundo está viendo a la Argentina, Más pero en el bueno, occidente en el que pretende apoyarse. O sea, si vos me decís que señalás a Occidente teniendo respaldo de China y de Rusia, es complicado porque, bueno, esos países suelen terminar igualmente muy mal, pero por lo menos tenés un respaldo. Si vos pretendés apoyarte en Occidente y señalás con el dedo Occidente, no queda bien. no, sin lugar a dudas, ¿sí? Fíjate que se gana varios enemigos con las declaraciones que hace con respecto a otros países también, ¿no? Como pasó Lo, hoy con lo de, lo de Colombia, Taiwán, lo de Taiwán fue muy también, controversial. también. Por eso, creo que la situación es muy compleja y sigue por el camino que él empezó. Él está haciendo lo que dijo que iba a hacer. ¿Te puede gustar o no te puede gustar? Así, más allá de que se le cuestiona que él iba a ajustar a la casta política y no lo está haciendo, el que está pagando las consecuencias es la sociedad, pero creo que en este sentido también la falta de, eh, la falta de ejercicio político, de poder centrarse en el diálogo, en el consenso, le está perjudicando porque él creía que la gobernabilidad estaba garantizada. Y sabemos Ujú. que en un sistema presidencialista el presidente tiene facultades, pero hay una división de poderes y si el Congreso no te aprueba absolutamente nada, la verdad que ya no tenemos nada para hacer. Y eso es lo que por ahí él no termina de entender, que necesita gobernar con todo el arco político, más allá de sus diferencias políticas, más allá de sus diferencias ideológicas, pero necesita hacerlo porque por este camino la verdad que no va a poder ni siquiera, veremos si sale la ley ómnibus, la verdad que dudo, y por otro lado, dejo igualmente una puerta abierta porque no se sabe nunca lo que puede llegar a pasar, pero por otro lado también el DNU seguramente sea rechazado, sea declarado inconstitucional. Entonces, sin ley ómnibus y sin DNU, ¿cuál es el paso siguiente? Es mandar leyes que incluyan menos artículos y que sean consensuados con el resto de los dirigentes políticos, porque si va por este camino, la verdad que veo muy poco probable que pueda seguir manteniendo este poco capital político que tiene. Y sin capital político, sin infraestructura, se va a convertir en una pluma lista para que alguien la sople. Este, Sí, pero bueno, lamentablemente sí, y de mucha fragilidad en la cuestión democrática, que eso por ahí
es lo que se puede visualizar, lo que estamos viendo, más allá del Sí, paro este de la CGT, que no representa a nadie hoy en día, los movimientos sindicales, como hablábamos en off, o detrás de cámara, sí. cómo se está dando también todo esto, ¿no? Que la gente ya no se siente representada ni por los partidos políticos, ni por ideologías o por movimientos sociales. Sí hay gente, pero no es la gran mayoría de la población argentina, y por eso también este paro no tuvo tanto impacto de lleno como quizás hubiese tenido en otros paros en otro momento. Y Ahora, es que por eso ganó Milei. exacto, y ahora sí, esto continúa de lleno y la clase media es la que sale a protestar, esta gente que todavía tiene cierta esperanza de que Javier Milei pueda hacer las cosas bien. Ahí creo que la mecha está bastante corta y habrá que esperar que si esto sucede, bueno, veremos qué es lo que va a pasar, pero creo que estamos a las puertas de una crisis bastante importante, crisis política, y espero que no sea una crisis institucional. Vamos a esperar que no. ¿Algo que quieras decir para cerrar, Caro? Así ya se nos está por acabar el tiempo. Sí, bueno, la próxima semana estaremos ahí cubriendo todo lo que vaya pasando en el Congreso. Veremos si realmente a partir de esta conferencia de Caputo las cosas cambian o empeoran. Vamos a verlo porque en política nada está dicho, y menos en Argentina. Y bueno, como siempre, Feli, un placer poder charlar con vos, poder tener este intercambio, y también gracias a la gente del otro lado y de otros países que está atento a lo que está pasando en la Argentina y que, bueno, nos escucha también a través de tu cuenta. Muchas gracias, Caro, de verdad, por este tiempo. Siempre es interesante charlar con vos. Y muchas gracias a todos los que nos están viendo y a todos los que nos van a ver. Con esto cerramos esta entrevista, este diálogo de Carta Política. Les recuerdo que pueden seguirnos en Twitter como @politicacarta o en Instagram como Carta Política. Los invito a suscribirse al canal de YouTube y nos estaremos viendo en futuras entrevistas. Muchas gracias.